Sean bendecidos, este es el canal, ¿qué dice la Escritura? Todo el contenido es enriquecer tu vida. Te invito a suscribirte y recibirás los mensajes. El tema de hoy es, la justificación, la manera como Dios justifica al impío. Es interesante porque la JW en sus escritos del libro Perspicacia dice claramente cómo se obtiene la justificación y no solo eso, sino que utiliza los textos bíblicos que especifican cómo ser justificado. Aun a sabiendas de cómo el hombre es justificado, tergiversa las Escrituras dando otras interpretaciones. Veamos. Perspicacia volumen 2, página 170. La justicia no se consigue por medio de obras personales. Por consiguiente, está claro que los hombres imperfectos nunca podrían conseguir la verdadera justicia, es decir, alcanzar la altura de la justicia de Dios, si dependieran de las obras de la ley mosaica o de sus propias obras de justicia. Los hombres a quienes Dios ha llamado justos, han sido los que han ejercido fe en Él y no han confiado en sus propias obras. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Romanos 3:10. Romanos 9, 30-32. Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. Gálatas 2, 21,22 Nueva Traducción Viviente. ¿Hay algún conflicto, entonces, entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla, pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Tito 3:5. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Romanos 4, 3-9. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que, si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo sino algo que se ha ganado, pero la gente no es considerada justa por sus acciones sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia! A quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Declarar justo. El verbo hebreo significa justicia, se traduce a veces por declarar justo y pronunciar justo. Esta expresión bíblica también queda recogida en la Biblia con las palabras justificar y justificación. Los vocablos originales, donde más se habla de este tema, conllevan básicamente la idea de absolver o librar de cualquier cargo, considerar libre de culpa y, por lo tanto, exonerar o pronunciar y tratar como justo. Libro Perspicacia volumen 1 página 645. Intentos humanos por probarse a sí mismos justos, ya que solo Dios puede declarar justa a una persona, carece de valor el que alguien intente probar que es justo por méritos propios o porque otros le juzguen justo. Perspicacia volumen 1 página 648. La Biblia establece que el hombre es justificado por la fe, que la salvación es un don de Dios,
No obstante, la JW miente diciendo que las obras son el medio que completa la salvación. Pablo recalcó que el hombre es justificado gratuitamente por gracia, favor inmerecido. En el contexto del cristianismo, la justificación es un concepto central relacionado con la salvación y la relación del ser humano con Dios. Según la creencia cristiana, una persona es declarada justa o justificada ante Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí hay algunas ideas clave sobre cómo una persona es declarada justa en el cristianismo. 1. Fe en Jesucristo. La justificación en el cristianismo se basa en la fe en Jesucristo como el Salvador y Redentor. Los cristianos creen que Jesús murió en la cruz para pagar por los pecados de la humanidad y que su resurrección ofrece la vida eterna. Al depositar su fe en Jesús, una persona es reconciliada con Dios y declarada justa ante Él. 2. Gracia de Dios. La justificación se considera un acto de gracia divina. Los cristianos creen que no pueden ganar su salvación o justificación por medio de obras o méritos propios, sino que es un regalo gratuito de Dios. La justicia de Cristo se atribuye a la persona creyente, quien es considerada justa ante los ojos de Dios. 3. Arrepentimiento y perdón. La justificación implica reconocer la necesidad de perdón y arrepentirse de los pecados. Los cristianos creen que al confesar sus pecados y arrepentirse, Dios los perdona y los lava de toda culpa. Esto abre el camino para la justificación y la reconciliación con Dios. 4. Renacimiento y transformación. La justificación no es solo un estado legal o declarativo, sino que también tiene implicaciones prácticas en la vida del creyente. Los cristianos creen que, a través del Espíritu Santo, son regenerados y transformados interiormente. Esta transformación implica vivir una vida en obediencia a Dios y buscar la santidad.